Mi familia no es una familia musical, quiero decir, en mi familia no tuve música y la música entró, por así decir, por la ventana. Mi padre era abogado y vivía en el barrio de San Diego y él recibía sus honorarios, lo que se llama en especies. Uno de esos eventos fue que un señor le regaló un piano alemán. Más bien dicho, mi padre era bastante enérgico, me dijo, ya tenemos piano, tienes que ponerte a estudiar. Para sorpresa de mi padre y para mi propia sorpresa, me interesó mucho, me gustó mucho el trabajar el piano y mi padre se enojó mucho cuando le dije que, bueno, yo quería ser músico. Y entonces justo al lado de la casa donde estaba el piano nuestro, había una chichería que tenía unas 8 horas de música popular tocando en altavoces muy fuertes, donde tenían sus fiestas los indígenas y tomaban y bailaban. Entonces yo estudiaba aquí Scarlatti y Mozart, digamos, con esta oreja, y con esta oreja oía la música de la chichería. Eso me ha acompañado toda la vida, pero a través de eso he empezado a tener contacto con las músicas populares, al mismo tiempo que tenía contacto con la llamada música clásica europea. El paisano era Ángel Honorio Jiménez, un músico, y él fue mi maestro de armonía por unos 2 o 3 años, al mismo tiempo que yo empezaba con el piano. Pero en cierto momento mis padres me pusieron en el conservatorio. Un momento muy importante en ese sentido fue la presencia de la profesora Françoise Lambert. Ella me disciplinó y sistematizó de tal manera que yo trabajaba mucho, 5 o 6 horas, bueno, lo cual es normal para un pianista. La señora entonces quiso que yo hiciese una manera de concierto de graduación y entonces di un recital en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión. Aceptada la decisión de mis padres que yo quería ser músico, empecé a buscar posibilidades de salir al exterior, pero no tenía ningún chance de ir hasta que yo llego a una casa y me espera una carta de la comisión Fulbright. Pero para mí fue un momento muy importante en el que pude hacer estudios académicos en Rochester, Nueva York, pero era evidente que yo no tenía las posibilidades de ser un pianista de concierto. Me dediqué entonces a la composición. La enseñanza de la composición en esta escuela no era muy interesante porque se limitaba a repetir modelos.
En ese sentido, la visita de Henry Cowell fue muy particular, que vino un verano a dar un curso y con el cual los estudiantes tuvimos un contacto muy fluido. Y fue bastante importante, una anécdota muy linda para nosotros, en que le pedimos que él tocase música de él, y había una pieza famosa de él que se llama The Tiger. Efectivamente, él se sentó y tocó esta obra de unos 5 minutos, que era la obra más agresiva, más histérica que yo jamás había escuchado en mi vida. Esa obra me mostró a mí que habían efectivamente otras atmósferas artísticas. El Instituto de Itela fue una experiencia muy diferente. Estuvimos allí 12 músicos latinoamericanos. La beca consistía en estar por 2 años en Buenos Aires y recibir la educación de buenos maestros y participar de la vida muy intensa, por cierto, artística y música de ese tiempo. Otro aspecto muy importante fue que la convivencia con aquellos 12 compañeros con los cuales empezamos a formar lazos de amistad. Vale la pena decir que los músicos, sobre todo en Latinoamérica, eran muy enemistados entre sí. Esa situación, gracias a Dios, no se perpetuó en Buenos Aires, y al contrario, comprendimos que la única estrategia válida para nosotros frente a sociedades, digámoslo claramente, hostiles al arte, fue de encontrarnos a nosotros mismos y formar así un grupo generacional que ha sido importante en el desarrollo de la música de Latinoamérica y que tuvo consecuencias. In dieser Nacht zerschlagen Hunderte von Toten. Im Dunkeln leben Winkel die Geometrie. Fui a Europa con el deseo explícito de hacer músicas tecnificadas, de hacer música concreta, de hacer música electrónica. En este caso fue mi amigo David Johnson, compositor norteamericano, con el cual estuve varias veces en el Ecuador, y que en ese momento trabajaba con Stockhausen como asistente en la radio de Colonia. Y entonces él me dijo: yo voy a dejar el trabajo, ¿quieres tomarlo tú? David insistió en la posibilidad de trabajar allí. Así es la vida, así hay estas esquinas que me proporcionaron, en este caso, la oportunidad de asistir directamente a un estudio donde yo pude aprender la música electrónica y la música concreta. Yo no regresé al Ecuador permanentemente, y es decir, desde entonces vivo en Alemania,
pero de alguna manera se fue más o menos tomando la rutina en que yo empecé a venir al Ecuador, uno cada vez 2, cada 3 años, y en el cual pudimos hacer colaboraciones, en este caso justamente con Wilson Alio, que dirigía su galería Siglo XX, que era dedicada a las artes plásticas. Efectivamente hicimos el primer concierto de música electrónica, debe haber sido en 1969. Al día siguiente hice yo otro concierto que para mí fue importante, en que yo tocaba pailas y piedras de moler. En el sentido de pues, que yo quise salir de la música instrumental muy cercana a las músicas electrónicas y a las músicas en que se utiliza instrumentos de la naturaleza como para producir sonidos. Efectivamente, yo creo que ese fue el punto de partida de mi trabajo de muchos años, en que yo empecé a fabricar instrumentos rústicos que sonaban y que yo les llamé los objetos sonoros. El boletín y el Elegía de las Mitas fue hecho por la lectura de este texto por una parte y por la experiencia familiar. Entonces emprendí en el trabajo, que me costó mucho tiempo, más de unos 30 años, de tratar de unificar lenguajes y técnicas. Y el que haya conflictos de comunicación es evidente, porque cada artista quiere crear un lenguaje más o menos nuevo, supone un conflicto en la recepción. Entonces, este fue el problema técnico musical del boletín. Crear un lenguaje que para mí sea musicalmente satisfactorio con todo lo que yo he aprendido, pero también que yo pueda comunicar al público. La canción de la tierra es para mí una experiencia particularmente satisfactoria. En la canción de la tierra tengo la impresión que es la primera vez en que empiezo a superar mi esquizofrenia y hablar con una sola lengua. Escribí yo para orquestas que no existen en Europa, como son las orquestas de instrumentos andinos. Escribí también para instrumentos que no existen en ninguna parte, es decir, instrumentos que yo he inventado, y les junté todo pues en 19 canciones que tienen nombre genérico de la canción de la tierra. También su ejecución fue para mí particularmente importante.
porque se hizo en el momento del solsticio de verano, en que el indigenado ecuatoriano celebra el Inti Raymi. Y yo creo que, no sé, para mí fue una manera particularmente importante de que el ritual indígena salga de lo folclórico, salga de lo pintoresco, salga de lo turístico e invada la cultura general ecuatoriana. Yo estoy completamente contra este prejuicio. Y entonces yo creo que un arte fuerte, comunicante, puede dirigirse a cualquier público, pero hay que exponer el público a esa obra en que supuestamente el artista está haciendo un mensaje sincero y fuerte. Es decir, yo estoy convencido pues de que aquella formulación, esto no es para nuestros públicos, es una formación falsa. También pues hay la posibilidad de apropiarnos de aquellos sonidos que ya están en el mundo, que ya están en nuestra naturaleza y que están llenos de significados, ¿no? Por ejemplo, yo hice una obra con los sonidos de San Roque, el ambiente sonoro de San Roque, que se llama Ay, 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 se llama, y que musicaliza aquello que escuchamos todos los días y que no lo percibimos como tal. Una libra de azúcar, una libra de arroz, media libra de manteca, 2 de mantequilla, la tontera. Que no sacamos nada de decir la puta. Otro caso fue pues justamente el de una instalación sonora con ruidos de agua. Yo fui siempre con micrófonos porque me interesó cómo suena el mundo. Y uno de los sonidos más particulares es el sonido del agua. Para escuchar el sonido del agua, usted necesita, del agua corriente en la naturaleza, usted necesita un ambiente tranquilo y eso le trae dos elementos que para mí fueron importantes. Por una parte, una situación meditativa frente a la naturaleza. Y por otra parte, el sentimiento de la naturaleza me quiere decir algo, me impactó mucho. Y entonces, a partir de eso, hice esta exposición en el Yacu, en el que 14 altavoces reproducían sonidos del agua.
este formato de hacer una retrospectiva de un músico es un formato muy particular y que a mi manera de ver funcionó bastante bien aquí. Ya era un lugar donde uno podía confrontarse. Y yo creo que la única manera de destruir un mito es confrontarlo con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Su música. Un músico se define por su música. Si quiere destruir un mito alrededor de un músico, presente su música y su trabajo. Y eso es lo que se hizo aquí en esta exposición, en la cual se mostró mucha música y se le puso en el contexto del momento que apareció.